¿Están listos para descubrir la historia del hombre que perdió su pierna izquierda a los 12 años, quedó ciego de su ojo izquierdo a los 17, perdió el uso de su brazo derecho a los 23, pero continuó sirviendo en la Armada Española durante 40 años más, convirtiéndose en uno de los almirantes más brillantes de la historia naval? A los 53 años, con un solo ojo, una sola pierna y un solo brazo funcional, defendió la ciudad de Cartagena de Indias contra la mayor flota de invasión jamás reunida hasta ese momento. 195 barcos británicos con casi 30.000 hombres comandados por el almirante Edward Vernon. No solo defendió la ciudad, sino que infligió a los británicos una de las derrotas más humillantes de su historia naval, tan devastadora que Inglaterra literalmente borró la batalla de sus registros históricos durante décadas. ¿Conocen realmente la historia de Blas de Lezo y Olavarrieta, el almirante español apodado Medio Hombre o Patapalo por sus múltiples mutilaciones? Su victoria en la batalla de Cartagena de Indias en 1741 salvó el Imperio Español en América, cambió el equilibrio de poder en el Atlántico, y sin embargo permaneció virtualmente desconocido fuera de España durante siglos porque los británicos, avergonzados por su derrota, simplemente decidieron no escribir sobre ella. Si están listos para descubrir la verdad completa sobre Blas de Lezo, el héroe más maltratado físicamente que nunca perdió una batalla, den like a este video y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la historia extraordinaria del medio hombre que derrotó al imperio más poderoso del mundo. Para entender completamente quién era Blas de Lezo y cómo un hombre tan severamente herido pudo convertirse en uno de los más grandes almirantes de la historia, debemos comenzar con su nacimiento y las circunstancias que forjarían su carácter extraordinario. Blas de Lezo y Olavarrieta nació el 3 de febrero de 1689 en Pasajes, un pequeño puerto pesquero en el País Vasco en el norte de España. Su familia era de la pequeña nobleza vasca, no extremadamente rica pero respetable. El padre de Blas había servido en la Armada Española, y desde joven Blas mostró inclinación hacia el mar y las cosas militares. El momento del nacimiento de Blas fue significativo. España en 1689 estaba bajo el reinado de Carlos II, el último rey Habsburgo de España, un hombre enfermizo sin herederos que moriría en 1700, desencadenando la Guerra de Sucesión Española que duraría de 1701 a 1714. Y que rediseñaría el mapa político de Europa. Blas crecería durante este periodo de guerra constante, y esta guerra daría forma a su vida. A los 12 años, en 1701, justo cuando la Guerra de Sucesión comenzaba, Blas de Lezo se enlistó como guardiamarina en la Armada Española del rey Felipe V de Borbón, el pretendiente francés al trono español respaldado por Francia contra el pretendiente austríaco respaldado por Inglaterra, Austria y los Países Bajos. Era extraordinariamente joven incluso para los estándares de la época, pero era inteligente, ambicioso y de familia naval. Su primer destino fue servir bajo el mando del conde de Toulouse, almirante francés que comandaba la flota franco-española en el Mediterráneo. El bautismo de fuego de Blas llegó apenas un año después de su enlistamiento. En agosto de 1704, cuando Blas tenía solo 15 años, participó en la batalla de Vélez-Málaga, uno de los mayores enfrentamientos navales de la Guerra de Sucesión Española. Fue batalla masiva entre la flota franco-española de aproximadamente 53 navíos de línea contra la flota anglo-holandesa de aproximadamente 55 navíos. La batalla duró todo el día, con intercambio brutal de fuego de artillería entre las líneas de batalla. El resultado fue técnicamente inconcluso, ambos lados reclamaron victoria, pero demostró que las flotas eran parejas en poder. Para Blas, fue introducción violenta a la guerra naval. Vio cómo las balas de cañón destrozaban barcos de madera, cómo hombres eran despedazados por metralla, cómo el mar se llenaba de escombros y ahogados. Era brutal y aterrador. Pero Blas mostró valor bajo fuego, no huyó, no se escondió, cumplió su deber. Sus superiores lo notaron. Pero, lo más significativo de la batalla de Vélez-Málaga para la vida de Blas, no fue solo su bautismo de fuego, sino lo que ocurrió después. Durante o inmediatamente después de la batalla, las fuentes históricas no son completamente claras sobre el momento exacto. Blas de Lezo sufrió su primera herida grave. Una bala de cañón británica u holandesa golpeó cerca de donde él estaba, y fragmentos de madera o metralla destrozaron su pierna izquierda debajo de la rodilla. La herida era tan grave que la pierna tuvo que ser amputada. Blas de Lezo tenía 15 años y acababa de perder su pierna izquierda. Para la mayoría de las personas en el siglo XVIII, perder una pierna habría significado el fin de cualquier carrera militar o naval. La medicina de la época era primitiva,
Las amputaciones se hacían sin anestesia adecuada, solo alcohol o quizás opio si había suerte. Las infecciones posoperatorias mataban a muchos. Los que sobrevivían quedaban típicamente inválidos, incapaces de trabajar, destinados a mendigar o vivir de caridad. Pero Blas de Lezo no era persona típica. En lugar de aceptar invalidez o retirarse, Blas insistió en continuar su servicio naval. Se adaptó. Aprendió a moverse por los barcos con una pierna de madera, balanceándose en las cubiertas que se movían con las olas. Debe haber sido extraordinariamente difícil y doloroso, pero lo hizo. Su determinación impresionó a sus comandantes. Aquí había joven que había perdido su pierna pero se negaba a rendirse. Durante los siguientes años, Blas continuó sirviendo en la flota franco-española en el Mediterráneo, participando en varias acciones navales. En 1706, cuando tenía 17 años, Blas participó en la defensa de la ciudad de Toulon en el sur de Francia, cuando fue atacada por fuerzas austríacas y de Saboya. Durante el asedio, que involucró combate naval cercano a la costa, Blas fue herido nuevamente. Esta vez, un fragmento de metralla o una astilla de madera golpeó su rostro, destruyendo su ojo izquierdo. Blas quedó ciego del ojo izquierdo. Tenía 17 años, había perdido su pierna izquierda a los 15, y ahora había perdido su ojo izquierdo. La mayoría de las personas habrían dicho que suficiente era suficiente. Que el destino claramente no quería que fueran soldados o marineros. Que era momento de retirarse y encontrar una vida más tranquila. Pero Blas de Lezo nuevamente se negó a rendirse. Continuó sirviendo. Se adaptó a tener visión con un solo ojo, compensando girando la cabeza más para ver, aprendiendo a juzgar distancias con visión monocular. Su determinación rayaba en lo sobrenatural. ¿Qué impulsaba a este joven a continuar después de tales heridas devastadoras? Las fuentes históricas no nos dan acceso a sus pensamientos privados, pero podemos inferir varias motivaciones posibles. Primero, el honor y el deber eran valores centrales para la nobleza española de la época, especialmente la nobleza vasca que tenía tradición particularmente fuerte de servicio militar. Retirarse después de heridas podría verse como cobardía o debilidad. Segundo, Blas había elegido el mar y la armada como su carrera. No tenía otra habilidad, otro camino. Si dejaba la armada, ¿qué haría? Tercero, y quizás más importante, parece que Blas simplemente era extraordinariamente obstinado y orgulloso. Las heridas que habrían derrotado a otros hombres solo parecían hacerlo más determinado a probar que podía hacer lo que hombres enteros podían hacer. En 1707, Blas participó en la defensa de Orán en el norte de África, posesión española atacada por fuerzas otomanas. Durante esta acción, Blas sufrió su tercera herida mayor. Su brazo derecho fue gravemente herido, probablemente por fuego de mosquete o metralla. Aunque el brazo no fue amputado, quedó permanentemente dañado con movilidad y fuerzas severamente limitadas. Blas tenía 23 años. Había perdido su pierna izquierda a los 15, su ojo izquierdo a los 17, y ahora a los 23 su brazo derecho estaba inutilizado. Era efectivamente medio hombre, como lo llamarían más tarde. Podía ver con un solo ojo, caminar con una sola pierna y usar un solo brazo. Para cualquier estándar racional, su carrera naval debería haber terminado aquí. Un hombre con tales discapacidades severas no podía posiblemente continuar como oficial naval efectivo. La guerra naval del siglo XVIII requería movilidad física extrema, trepar aparejos, mantener equilibrio en cubiertas que se balanceaban violentamente en tormentas o batalla, durar horas de pie durante acciones de combate. ¿Cómo podría un hombre con una pierna de madera, un ojo ciego y un brazo inútil hacer estas cosas? Pero Blas de Lezo, contra toda lógica, nuevamente se negó a rendirse. Y asombrosamente, sus superiores continuaron permitiéndole servir. ¿Por qué? Porque para este momento, después de 6 años de servicio y 3 heridas mayores, Blas había demostrado algo que era más valioso que las capacidades físicas. Tenía genio táctico, valentía extraordinaria, y habilidad de liderazgo que inspiraba a los hombres bajo su mando. A pesar de sus mutilaciones, o quizás en parte debido a ellas porque lo hacían figura memorable y inspiradora, Blas era oficial naval excepcional. Durante los años siguientes, Blas continuó ascendiendo en la jerarquía naval española. Participó en numerosas acciones durante la Guerra de Sucesión Española, que finalmente terminó en 1714 con Felipe V asegurado como rey de España. Después de la guerra, Blas sirvió en varias capacidades en la Armada Española durante el período de paz relativa de las décadas de 1710 y 1720.
En 1720, Blas fue ascendido a capitán de navío y comandó varios barcos en operaciones contra piratas berberiscos en el Mediterráneo y contra corsarios en el Caribe. En 1732, cuando Blas tenía 43 años, fue ascendido a jefe de escuadra, equivalente aproximadamente a contraalmirante en otras armadas. Este fue ascenso notable. Aquí estaba un hombre que apenas podía caminar sin ayuda, que veía con un solo ojo, que tenía solo un brazo funcional, y sin embargo, era considerado lo suficientemente competente para comandar escuadras de múltiples barcos. Durante la década de 1730, Blas de Lezo sirvió principalmente en el Caribe y Sudamérica, defendiendo las posesiones coloniales españolas contra ataques británicos y contra corsarios. El Caribe en el siglo XVIII era zona de conflicto constante. Oficialmente, España y Gran Bretaña podrían estar en paz, pero en el Caribe, guerra no declarada era continua. Barcos británicos atacaban barcos españoles, corsarios de ambos lados saqueaban envíos comerciales, y ciudades costeras vivían bajo amenaza constante de ataque. Blas se ganó reputación como comandante brillante y feroz. En 1737, Blas defendió exitosamente la ciudad de Cartagena de Indias contra ataque por corsarios. Cartagena, ubicada en lo que hoy es Colombia, era uno de los puertos más importantes del Imperio Español en América, el principal punto de transbordo para tesoros que fluían de Sudamérica a España. Su defensa era crítica. El éxito de Blas en 1737 llevó a su nombramiento como comandante general de la flota de Cartagena, posición que ocuparía hasta su muerte. Fue este nombramiento el que lo colocaría en posición de comandar la defensa durante el mayor asedio de su vida. La tensión entre España y Gran Bretaña había estado aumentando durante décadas, debido a disputas comerciales y rivalidades coloniales. Los británicos resentían el monopolio comercial español en América y constantemente buscaban romperlo. Los españoles resentían el contrabando británico constante y los ataques a sus barcos. En 1739, estas tensiones explotaron en guerra abierta, conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins, llamada así por incidente en el cual el capitán británico Robert Jenkins afirmó que guardacostas españoles le habían cortado la oreja en 1731, y la presentó ante el Parlamento británico en 1738 para inflamar sentimiento anti-español. El gobierno británico bajo el primer ministro Robert Walpole, presionado por intereses comerciales y sentimiento público, declaró guerra a España en octubre de 1739. El plan británico era ambicioso. Atacarían las posesiones coloniales españolas en América, capturando puertos clave e interrumpiendo el flujo de tesoros a España. El principal objetivo era Cartagena de Indias. Si los británicos podían capturar Cartagena, romperían la columna vertebral del Imperio Español en América. El comando de la expedición fue dado al almirante Edward Vernon, oficial naval experimentado que había ganado fama en 1739 por capturar el puerto español de Portobelo en Panamá, con solo 6 barcos. Vernon era confiado, algunos dirían arrogante, y creía que con fuerza suficiente, Cartagena caería rápidamente. Los británicos reunieron la mayor fuerza de invasión anfibia, jamás reunida hasta ese momento en la historia. Las cifras exactas son debatidas por historiadores, pero las estimaciones más confiables sugieren aproximadamente 186 a 195 barcos de guerra y transporte, incluidos 29 navíos de línea grandes con 50 a 80 cañones cada uno, docenas de barcos más pequeños y cientos de transportes de tropas. La fuerza de invasión incluía aproximadamente 27.000 a 30.000 hombres. Regulares británicos, marines, soldados coloniales americanos, incluido un joven oficial de milicias llamado Lawrence Washington, medio hermano mayor de George Washington, y tropas negras esclavizadas reclutadas de Jamaica. Era armada gigantesca. En comparación, el desembarco del día D en Normandía en 1944 involucró aproximadamente 5.000 barcos, pero muchos eran pequeñas lanchas de desembarco. En términos de grandes barcos de guerra, la flota de Vernon era comparable o superior. Vernon estaba tan confiado en la victoria que antes de partir ordenó acuñar monedas conmemorativas celebrando su triunfo inminente, mostrándolo a él aceptando la rendición de Blas de Lezo arrodillado, con la inscripción: "El orgullo español humillado por el almirante Vernon". Estas monedas se distribuyeron en Londres. La arrogancia era extraordinaria. En marzo de 1741, esta armada masiva llegó frente a Cartagena de Indias. Los vigías españoles vieron el horizonte llenarse de velas. Debe haber sido vista aterradora. ¿Qué tenía Blas de Lezo para defender Cartagena contra esta armada?
Las fuerzas de Blas eran risiblemente pequeñas en comparación. Tenía 6 navíos de guerra españoles, el más grande de 64 cañones, comparado con 29 navíos británicos, muchos de 80 cañones. Tenía aproximadamente 3.000 soldados regulares, marineros y milicianos, más varios cientos de civiles armados, aproximadamente 3.500 a 4.000 hombres en total, contra 27.000 a 30.000 británicos. Tenía las fortificaciones de Cartagena misma, varios fuertes protegiendo la entrada a la bahía, incluido el fuerte de San Luis de Bocachica que guardaba el estrecho canal de entrada, y las murallas de la ciudad. Y tenía su propio genio táctico, su experiencia de 40 años de guerra naval, y su absoluta negativa a rendirse que había definido su vida entera. Cuando los oficiales españoles vieron la flota británica, muchos argumentaron que la defensa era imposible, que deberían evacuar tesoros de la ciudad y rendirse para evitar masacre. Blas de Lezo rechazó esta idea con desprecio. Según reportes dijo, si el rey me hubiera avisado no hubieran venido, y si vienen no se irán, iba a defender Cartagena. La batalla que siguió duraría 2 meses, de marzo a mayo de 1741, y se convertiría en una de las mayores hazañas de defensa en historia militar. Vernon comenzó con bombardeo masivo de las fortificaciones exteriores, particularmente el fuerte de San Luis de Bocachica. El bombardeo fue intenso, miles de balas de cañón golpeando las murallas del fuerte, pero Blas había preparado defensas cuidadosamente. Había hundido varios de sus propios barcos en el canal estrecho, para bloquear parcialmente la entrada, forzando a los barcos británicos a acercarse en línea única donde podían ser atacados secuencialmente. Había colocado baterías de artillería en posiciones cuidadosamente calculadas para fuego cruzado. Durante días, el bombardeo continuó. El fuerte de San Luis sufrió daño masivo pero no se rendía. Los defensores españoles, inspirados por Blas de Lezo quien personalmente visitaba las posiciones de artillería a pesar de su movilidad limitada, continuaban luchando. Finalmente, después de 2 semanas, Vernon decidió desembarcar tropas para asalto terrestre del fuerte. El 5 de abril de 1741, tropas británicas desembarcaron, y después de combate feroz, capturaron el fuerte de San Luis. Vernon estaba jubiloso. Escribió a Londres anunciando que Cartagena pronto caería. Era prematuro. La captura del fuerte exterior solo dio a los británicos acceso a la bahía. Todavía tenían que capturar el castillo de San Felipe de Barajas, la fortaleza principal que dominaba la ciudad desde una colina, y luego las murallas de la ciudad misma. Blas había usado el tiempo durante el bombardeo del fuerte exterior para fortalecer aún más San Felipe. Había cavado trincheras, colocado trampas y preparado sorpresas para los atacantes. Cuando las tropas británicas, aproximadamente 6.000 hombres, asaltaron San Felipe el 20 de abril, encontraron defensa feroz. Los españoles habían colocado trampas con estacas afiladas escondidas en zanjas, habían cavado trincheras en zigzag que canalizaban a los atacantes hacia zonas de muerte donde artillería y fuego de mosquete podían masacrarlos. Y luchaban con desesperación de hombres que sabían que si caía San Felipe, la ciudad caería. El asalto fue desastre para los británicos. Atacaron una y otra vez, subiendo las empinadas laderas de la colina bajo fuego intenso. Cientos cayeron. No pudieron romper las defensas. Después de horas de combate sangriento se retiraron, dejando centenares de muertos y heridos. Vernon, frustrado, ordenó otro asalto varios días después. Nuevamente fue rechazado con grandes bajas. La moral británica comenzaba a colapsar. Pero el enemigo más mortífero de Vernon no era Blas de Lezo y sus defensores sino enfermedad. Cartagena estaba en trópico. Era estación lluviosa. Las condiciones en los campamentos británicos eran atroces. Calor sofocante, mosquitos que transmitían fiebre amarilla y malaria, disentería de agua y comida contaminadas. Los hombres se enfermaban por cientos, luego por miles. Los hospitales de campaña se llenaron. Los muertos eran tan numerosos que no podían enterrarlos lo suficientemente rápido. Vernon estaba perdiendo más hombres por enfermedad que por combate. Para principios de mayo Vernon se dio cuenta de que la situación era insostenible. Había perdido miles de hombres muertos o incapacitados por heridas y enfermedad. No había logrado capturar ni siquiera las defensas principales de Cartagena. Sus barcos estaban dañados por el fuego de artillería español. Sus suministros se agotaban. La moral era terrible. El 20 de mayo de 1741, Vernon ordenó la retirada. La flota británica levantó anclas y partió. La derrota fue catastrófica para Gran Bretaña. De los 27.000 a 30.000 hombres de la expedición, aproximadamente 18.000 murieron.
la mayoría de enfermedad pero también miles en combate. De los 29 navíos de línea grandes, al menos 6 fueron destruidos o tan gravemente dañados que tuvieron que ser hundidos. Decenas de barcos más pequeños se perdieron. Fue una de las peores derrotas en la historia naval británica, peor en números absolutos que la derrota de la Armada Española en 1588. Las bajas españolas fueron relativamente ligeras, tal vez 800 a 1500 muertos y heridos en total. Blas de Lezo, con 3.500 hombres y 6 barcos, había derrotado a Edward Vernon con 27.000 a 30.000 hombres y 195 barcos. Era victoria militar absolutamente asombrosa, una de las mayores hazañas de defensa en historia militar. La reacción en Londres fue shock e incredulidad. ¿Cómo era posible que la mayor armada jamás reunida hubiera sido derrotada? El gobierno británico, avergonzado, tomó decisión extraordinaria. Simplemente no escribir sobre ello. La batalla de Cartagena de Indias fue efectivamente borrada de los registros históricos británicos. Los reportes oficiales minimizaron la escala de la derrota. Los historiadores británicos simplemente no escribieron sobre ella. Durante más de un siglo, la batalla de Cartagena apenas se mencionaba en historias británicas. Era como si nunca hubiera ocurrido. Las monedas conmemorativas que Vernon había acuñado prematuramente celebrando su victoria fueron fuente de vergüenza. En España, por otro lado, la victoria fue celebrada. Blas de Lezo era héroe nacional. Había salvado el Imperio Americano de España. Pero trágicamente Blas no viviría mucho para disfrutar su triunfo. Durante el asedio, Blas había contraído enfermedad. Probablemente tifus o fiebre amarilla. Su cuerpo, debilitado por décadas de heridas y trabajo duro, no pudo combatirla. Blas de Lezo murió el 7 de septiembre de 1741 en Cartagena, apenas 4 meses después de su mayor victoria. Tenía 52 años. Su muerte pasó relativamente sin notar en España porque las comunicaciones eran lentas y porque España estaba involucrada en múltiples guerras en Europa. Durante siglos después, Blas de Lezo permaneció relativamente desconocido fuera de España, y particularmente fuera de círculos navales. En España era recordado, pero no con el nivel de fama nacional que sus logros merecían. Hay varias razones para esta relativa oscuridad. Primero, los británicos, que escribieron muchas de las historias dominantes del siglo XVIII en inglés, simplemente no escribieron sobre Cartagena porque era derrota vergonzosa. Segundo, España en el siglo XVIII y XIX pasó por períodos de declive, guerras y crisis que desviaron atención de glorias pasadas. Tercero, no había equivalente español de un Nelson o Wellington, un héroe militar singular promovido incansablemente por el Estado como símbolo nacional. Solo en tiempos recientes, particularmente en las últimas décadas, ha habido redescubrimiento de Blas de Lezo. Libros, documentales y ahora videos de Internet han traído su historia a audiencias más amplias. En 2014, finalmente se erigió estatua de Blas de Lezo en Madrid. Hay ahora reconocimiento creciente de que esta fue una de las grandes historias olvidadas de la historia militar. La historia de Blas de Lezo plantea preguntas interesantes sobre heroísmo, discapacidad y memoria histórica. ¿Cómo un hombre tan severamente discapacitado pudo funcionar como almirante? Claramente tenía ayuda, asistentes que lo ayudaban físicamente. Pero su mente era aguda, su valor era inquebrantable y su genio táctico era real. Su discapacidad física, lejos de descalificarlo, parece haberlo hecho más determinado y, curiosamente, puede haberlo hecho más inspirador para sus hombres. Aquí estaba su comandante, apenas capaz de estar de pie, pero luchando junto a ellos. ¿Cómo podían ellos hacer menos? Esta es la historia completa de Blas de Lezo, el medio hombre que nunca perdió una batalla. Perdió su pierna a los 15, su ojo a los 17, el uso de su brazo a los 23, pero sirvió 40 años más en la Armada Española. A los 52 años, con 3.500 hombres, derrotó la mayor fuerza de invasión jamás reunida, salvando el Imperio Español en América, cambiando el equilibrio de poder en el Atlántico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue Blas de Lezo el mayor héroe naval olvidado de la historia? ¿Por qué creen que los británicos borraron esta batalla de sus registros? ¿Habría sido Blas tan determinado si no hubiera sufrido sus heridas tempranas? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si esta historia del medio hombre que derrotó al imperio más poderoso del mundo les ha inspirado, den like al video y suscríbanse al canal para más historias extraordinarias de la historia española. Nos vemos en la próxima historia.